Ilustraremos todo el procedimiento de cálculo de flujos de efectivo con el siguiente ejemplo. Considera un proyecto para el cual se ha obtenido la siguiente información. La que tiene que ver con moneda está en miles de pesos. Por un lado tenemos que la duración del proyecto es de 7 años. De estos 7 años, 2 son de etapa preoperativa, es decir, instalación de todo el negocio, y 5 son de etapa operativa, es decir, aquella etapa durante la cual ya se pueden vender los servicios del negocio. La inversión inicial está repartida durante los 2 años de la etapa preoperativa. Hay inversión fija en equipo de 8 millones en el año 1 y de 1.100.000 en el año 2. Hay inversión fija en obra civil, le llamamos edificios en este ejemplo, por 500.000 en el año 1 y por 200.000 en el año 2. Y finalmente hay inversión en gastos preoperativos de 1 millón en el año 1 y de 703.000 en el año 2. Recordemos que todo esto está en miles de pesos. Tenemos también que la depreciación autorizada por las leyes fiscales del país son las siguientes. Para la inversión en equipo puede ser lineal a 5 años. Para la inversión en obra civil, o sea, los edificios, es lineal a 20 años. Y para la inversión en gastos preoperativos es lineal a 5 años. La empresa de este ejemplo cuenta con un financiamiento externo por 1.725.000, de los cuales 1 millón de pesos se otorgan durante el primer año preoperativo y el resto, 725.000 pesos, durante el segundo año preoperativo. Los cálculos correspondientes a amortizaciones y pago de intereses se han hecho por fuera de este ejemplo, pero se basan en el supuesto de que el total del financiamiento, 1.725.000, se puede pagar en amortizaciones iguales durante los 5 años de la vida útil del proyecto. Es decir, 1.725.000 divididos entre 5 resulta en los montos de 345.000 que observamos aquí como amortizaciones en cada uno de los años operativos. Los intereses son a una tasa de 12% sobre saldos insolutos y de esta manera resultan en los montos que se observan en esta tabla. 120.000 al final del segundo año preoperativo y el resto de las cantidades durante la etapa operativa, como se observa en la tabla. El capital de trabajo requerido para el funcionamiento normal de la planta se estima de acuerdo a la siguiente tabla. De nuevo, en este caso, los detalles del cálculo del capital de trabajo no se observan en el ejemplo. Recordaremos que el capital de trabajo consta de 6 elementos, pero suponemos simple y sencillamente en este ejemplo que lo que se requiere de capital de trabajo durante cada uno de los años de operación del proyecto son las cantidades mostradas en esta tabla. Se espera que el total de la inversión en capital de trabajo se recupere durante el año siguiente a la terminación del proyecto, de modo que en nuestro cálculo de flujos de efectivo hablaremos de un año 8, como veremos más adelante. El pronóstico de ventas es el siguiente, es decir, el valor de las ventas que resulta de multiplicar el volumen de producto o de servicio vendidos multiplicado por el precio en cada periodo, resultaría en estas cantidades que se muestran del año 3 al año 7. El costo de la materia prima también es dado. Otros costos y gastos, como comisión de ventas, se supone un cierto porcentaje que se paga a quienes se responsabilizan por las ventas del producto, y estos
esta comisión se pagaría durante la etapa operativa, durante los años 3, 4, 5, 6 y 7, dependiendo del volumen de ventas correspondiente. Finalmente, costos de producción y administración durante los 5 años operativos del proyecto, tal como se muestran en la tabla. Con la información proporcionada en este ejemplo, podemos calcular de manera directa los flujos tradicionales antes de impuestos. Como se podrá observar, lo único que hacemos es disponer en forma tabular la información proporcionada en el ejemplo. Así, durante los años 1 y 2, que corresponden a la etapa preoperativa, tenemos con signo negativo, por ser una salida de efectivo, la inversión en equipo, en edificios y en gastos preoperativos. De los años 3 al 7, que representan la etapa operativa del proyecto, tenemos la información correspondiente a valor de ventas, materias primas, costo variable de venta, costo fijo de producción, costos fijos de administración e incremento en capital de trabajo. Se podrá observar que de estos valores únicamente el correspondiente a valor de las ventas es positivo. Todos los demás representan salidas de efectivo. Se puede observar también que tenemos el octavo año que debemos utilizar para la recuperación del capital de trabajo. Este monto que aparece en la línea 14, correspondiente a incremento en capital de trabajo, es positivo puesto que representa una entrada de efectivo. Es la suma de todos los valores negativos que representaban un incremento en el capital de trabajo y que teóricamente se pueden recuperar al final de la vida útil del proyecto. Haciendo la suma algebraica de todos los elementos, suma por columna, obtenemos el flujo anual antes de impuestos, en su versión tradicional. De manera similar, calculamos los flujos netos al accionista antes de impuestos. Como es de esperar, la diferencia entre los anteriores y los netos al accionista, es decir, entre los tradicionales y los netos al accionista, es la consideración detallada del financiamiento externo. Así, durante la etapa preoperativa, años 1 y 2, tenemos con signo positivo la entrada de efectivo correspondiente al financiamiento externo. De manera correspondiente, durante la etapa operativa, entre los años 3 y 7, tenemos costos financieros, es decir, el pago de los intereses con sus valores negativos durante toda la etapa operativa del proyecto, y un pago inicial durante el segundo año preoperativo del proyecto. Este valor corresponde al hecho de que los primeros $1.000.000 del financiamiento fueron otorgados al final del año 1. Eso significa que al final del año 2 preoperativo ya se cargó un 12% de interés sobre financiamiento. En lo que corresponde a amortización del capital, tenemos, durante la etapa operativa, los 345.000 de cada año, con signo negativo. Todo lo demás es idéntico al observado en el cálculo de los flujos tradicionales. La suma algebraica de estos elementos por columna proporciona los flujos netos al accionista, como se observa en la línea 20 de esta tabla.